Le damos la bienvenida a Erika Jessica Galán Amaro de la Universidad Veracruzana, quien tratará sobre las redes y estrategias de los empresarios textiles del Valle de Orizaba. El caso de la Compañía Industrial de Orizaba, 1889-1930. Es su tesis para alcanzar el grado de doctor en Historia. Les pido un aplauso de bienvenida. Bueno, primero que nada fue una de las empresas más grandes de México y tenía la fábrica más grande de Latinoamérica. Además, tuvo ganancias económicas bastante considerables comparadas con otras empresas manufactureras de la época, y el papel de sus empresarios, principalmente Sidosa, estuvo formada por accionistas que provenían del pueblo de Barcelonet. A lo mejor ustedes escucharon hablar de los barcelonetes como empresarios. Son inmigrantes franceses que llegan a México, se dedican a la venta de telas, logran hacer una fortuna considerable y invierten también en la industria textil. Bueno, aquí tenemos ubicado el Valle de Barcelonet, que está pegado o en la frontera con Italia. Otra parte importante de por qué debo de estudiar Sidosa es porque no existe un estudio específico de la empresa. Existen estudios sobre el desarrollo industrial en México en general. Ahí cito algunos de los más importantes, como el de Heiber, donde toma la empresa junto con otras 11 y compara sus rendimientos económicos para ver cómo es que lograron el éxito en el periodo de estudio de finales del siglo XIX, principios del XX. También hay estudios sobre la industria textil en todo el país, los más representativos, por ejemplo, el de Gómez Galvarriato, que son más actuales. Hay historias de cada una de las regiones, como en Puebla está Leticia Gamboa, como los estudios de Mario Ceruti para lo que es el norte. Hay estudios de Guadalajara, de Jaime Olvera, hay estudios de los trabajadores, hay estudios de las redes y relaciones con el poder de los empresarios. Hay estudios de la Compañía Industrial Veracruzana, que se conoce como CIPSA, que era su principal competencia de Sidosa, pero no hay un estudio en sí que analice a la compañía y a sus empresarios. Bueno, la Compañía Industrial de Orizaba era propietaria de 4 fábricas, que eran San Lorenzo, Cerritos, Río Branco y Cocolapan. Estas fábricas, que es donde me voy a concentrar en mi estudio de tesis, se ubicaban en Orizaba, Veracruz. Específicamente, San Lorenzo estaba en Nogales, Cocolapan y Cerritos en Orizaba, y la fábrica de Río Branco en Tenango, de Río Branco. Bueno, Sidosa fue fundada en 1889, les decía, por Tomás Braniff, quien cedió la fábrica de San Lorenzo. Él era su propietario, y ese es el capital que aparece aportado. Pareciera ser que él es el accionista mayoritario, mas no es así. Si nosotros sumamos los porcentajes que tienen las tiendas de los empresarios Barcelonet, como J. Ebrard y compañía, que eran dueños del puerto de Liverpool, J. Olivier y compañía, que administraban la ciudad de Londres, J. Tro y compañía, que eran dueños del Palacio de Hierro, Signoret, Honorat y compañía, que eran dueños del puerto de Veracruz, Lambert, Reinado y compañía, del Correo francés, Garcín, Faudón y compañía, del Gran Oriental. Todas estas tiendas representaban casi el 70% de las acciones de Sidosa. Eran realmente ellos quienes tomaban las decisiones de la empresa. Bueno, estas tiendas, ustedes a lo mejor las ubican, todas estuvieron en el primer cuadro de la Ciudad de México. Eran de las tiendas más reconocidas, con mayores ventas. Principalmente ofrecían productos de telas, ropa, novedades, paraguas. A las clases altas implementaron varios de los cambios al comercio textil. Por ejemplo, el Palacio de Hierro fue la primera tienda departamental. Eran pues las tiendas con mayores ganancias, y junto con otras también de propietarios barcelonetes como Fábricas de Francia o Fábricas Universales, el Centro Mercantil, tenían el monopolio de la venta de telas en todo el país. Bueno, estas tiendas a su vez se administraban por sociedades mercantiles, o eran de tipo colectivo o eran de tipo de comandita. Aquí les muestro cómo estaban organizadas esas sociedades al momento que se fundó Sidosa. Si observamos, todas eran sociedades colectivas. Esto significa que todos los socios tenían que participar en la administración de la empresa.
y también estaban obligados a hacer uso de la firma de forma adecuada. Estos inmigrantes, al igual que muchos otros, cuando llegaban al país o a cualquier otra región, formaban colonias donde ellos se ayudaban unos a otros, pero a cambio les exigían cierto comportamiento. Tenían que ser honestos, responsables, trabajadores, y bueno, si cumplían con este comportamiento, cuando se lo merecían, les ofrecían también financiamiento para crear sus propios negocios. Esa era una forma en la que las tiendas también podían expandir sus negocios, tener más sucursales, vender más. Entonces, bueno, si observamos, las tiendas casi estaban formadas por puros barcelonetes. Aparece por ahí Matteo Lambert, que era italiano. Los barcelonetes llegaban y se asociaban primero con miembros de su familia, como vemos en J. Tron, donde están los hermanos José, Julio y el sobrino Enrique Tron. Si no podían asociarse con su familia, se asociaban con amigos o paisanos de la misma región del Valle de Barcelonet. Ya buscaban personas que tuvieran cierta reputación, ya si no, bueno, se asociaban con otros empresarios también, que ellos conocían que eran personas honestas y responsables. Bueno, en estas sociedades, si observan, todas tienen un socio que radica en París. Este era el que se encargaba de hacer las importaciones de telas. Generalmente era el socio fundador de la empresa. Aquí aparecen las sociedades para 1880, pero muchas de ellas existieron desde 1840. Entonces, este personaje, por ejemplo, en J. Olivier, José Olivier, en J. Ebrar, Juan Ebrar, en J. Tron, José Leto, etcétera, eran las personas que llevaban más tiempo en la compañía, aportaron mayor parte del capital y vivían en Francia. El ciclo de los inmigrantes es muy parecido de estos inmigrantes al de los demás. Llegaban, hacían su fortuna y después regresaban a su país de origen, donde desarrollaban ya la parte final de su vida y generalmente allá se casaban, tenían hijos, etcétera. Bueno, también observamos que tenían sueldos muy bajos comparados contra el capital que aportaban. Eso porque tenían una cultura del ahorro. Ellos, a pesar de que tenían grandes ganancias, en el tiempo que permanecían en México no gastaban mucho, preferían invertirlo en sus empresas para seguir creciendo. ¿Qué más podemos decir de estas sociedades? Bueno, todas no se terminaban cuando algún socio moría o cuando algún socio salía de la empresa. Lo que hacían era invitaban a otra persona a que ocupara ese lugar y aportaba una parte de capital con la que se le pagaba al que salía. De hecho, tampoco se repartían utilidades. Las utilidades se dejaban hasta el final de la sociedad, obviamente para que no se descapitalizara la empresa, ¿no? Estas sociedades siguieron formando organizaciones colectivas o de comandita hasta ya 1930, que es lo que yo estoy estudiando. La única que se convirtió en sociedad anónima, bueno, las dos que se convirtieron en sociedad anónima fue el Palacio de Hierro, que de J. Tron se convirtió en 1898 al Palacio de Hierro S.A. por la inversión que implicó el convertirse en una tienda de departamentos, hacer un nuevo edificio, etcétera. Y J. Olivier en 1925 también se transforma en S.A. En general tuvieron éxito, excepto García Faudon, que en 1911 se declara en quiebra y vende su tienda. Bueno, de estos socios que les mencioné aquí, los que más fortuna hicieron y los empresarios más renombrados en México fue José Olivier, Enrique Tron, José Leto, León Signoret y Sebastián Robert. Sebastián Robert no era socio principal de Sidosa, era el sobrino de José Olivier, pero fue el primero de los barcelonetes que participó en la banca, específicamente en Banamex, y fue de los que más fortuna hizo también, por eso lo menciono. Bueno, estos socios fundadores estaban relacionados entre ellos y con otros empresarios por lazos afectivos, es decir, ya sea por matrimonios de sus hijos que formaban otra familia o porque se casaban también con hijos de sus socios. Por ejemplo, aquí vemos como Enrique Tron, algunos de sus hijos se casaron con otro empresario famoso que fue Ernesto Pujibet, que era dueño de la compañía de cigarros El Buen Tono, no sé si la conocen. Esa junto con otra empresa eran las que tenían el monopolio de cigarros, o con Augusto Jennings, que también era uno de los empresarios más adinerados. Entre ellos también sus hijos se casaban para unir más sus lazos que tenían de negocios. ¿Okay?
Además de los lazos afectivos y los lazos que compartían por ser paisanos, de culturales, también compartían lazos de negocios con ellos mismos y con otros empresarios, se unían en más de un solo negocio. Por ejemplo, en la azucarera del Pánuco vemos cómo José Olivier estaba unido a Alfonso Michel y a José Iber Limantur, que fue el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. Aquí vemos también, en el Banco Central, por ejemplo, se unieron con Enrique Creel, ahí vemos a León Signoret, con Enrique Creel, con Hugo Schroeder, con Fernando Pimentel. Estas personas, junto con Pablo Macedo, eran de los, más o menos, hay un estudio por ahí de Aldo Muschino que estudia a los 10 empresarios y políticos más ricos y más poderosos de México durante el siglo XIX, y son estas personas que estoy nombrando. Bueno, otro enlace importante que hicieron, ¿bajo más? Voy muy rápido. Sí, perdón. Otro enlace que hicieron fue con el grupo de Monterrey. Por ejemplo, en la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, se unieron al grupo de Vicente Ferrara, Patricio Milmo, Eugenio Kelly, etcétera, etcétera. Aquí vemos que en estos negocios donde se asociaban con otros empresarios, en algunos no eran socios minoritarios. Por ejemplo, León Signoret tenía el 19% de las acciones. Realmente sus inversiones eran de peso en la economía nacional. ¿Okay? Bueno, basado en esas relaciones, se dice que cuando dos personas se unen por más de un lazo, es decir, lazos afectivos, de negocios, de trabajo, culturales, forman una red. Esta está aquí representada, es la ilustración de los lazos que unían a los empresarios. Tenemos como punto de origen de su lado izquierdo a los empresarios barcelonetes, que eran León Signoret, José Olivier y Enrique Tron, en los que me enfoqué en mi estudio. Ellos estaban unidos a todos los demás empresarios que aparecen ahí, que eran de las personas más ricas y poderosas del país. En los cuadros que les mostré, solo cité algunos negocios en los que estaban unidos, pero hay muchísimos más en los que tenían relaciones, y no solo de negocios, sino también de amistad o afectivos, como veíamos, que se casaban sus hijos. ¿Ok? Bueno, voy a regresar un poco a la imagen anterior. En estas uniones que hacían entre ellos, que se siguen haciendo actualmente y se seguirán haciendo, porque finalmente los seres humanos somos seres sociales que debemos estar unidos a los demás, ellos aprovechaban para obtener información, para obtener recursos económicos, préstamos con bajas tasas de interés, perdón. Además también los usaban para tener flujos productivos, es decir, entre ellos se vendían mercancías más baratas y les servían para disminuir lo que se llaman los costos de transacción y los costos de monitoreo. Es decir, como ellos sabían que mi socio es también mi cuñado o mi nuero o mi yerno, bueno, lamentablemente no había empresarias mujeres, casi todos eran hombres, ¿no? Entonces, bueno, como es mi yerno, yo sé que no me va a traicionar y no se va a robar el dinero de mi empresa. De hecho, hacían contratos de compra y venta de palabra, ¿no? No tenían que ir a un abogado y firmarlo, etcétera, porque confiaban en ellos. Esto les hacía ahorrar bastante dinero y por lo tanto ser más competitivos que las demás empresas. Bueno, esos son los costos de monitoreo que evitan que las personas sean desleales. Los costos de transacción son justamente todo lo que pagamos nosotros para llevar a cabo las operaciones administrativas de una empresa, los documentos, los abogados, los asesores. Entre ellos pues no había necesidad de eso porque igual se tenían confianza, ¿no? Así como se unían con las personas, también unían sus empresas. Aquí vemos la representación de la red de negocios. Tenemos por un lado, en la parte superior, a todas las tiendas comerciales que formaban parte de sus negocios. Estas tiendas eran surtidas de mercancía de las compañías manufactureras que tenemos abajo. Bueno, ahí tenemos a Sidosa, pero había más compañías textiles. Además, obtenían su propio financiamiento de los bancos en los que eran socios. Principalmente tenían acciones en Banamex, en Banco Central, en el Banco de Londres y México, en la Compañía Bancaria de París y México, que es la abreviatura, Sociedad Financiera de la Industria
en México y la Compañía Bancaria Mexicana. Bueno, estas organizaciones financieras también fueron de las más importantes del país. Banamex y Banco de Londres eran los únicos dos bancos que podían emitir moneda. Además, Banamex era el banco del Estado, tenía la cuenta de la tesorería. El Banco Central era un banco refaccionario que se encargaba de cambiar el dinero que se emitía en todos los bancos del Estado, de los demás estados. Las otras compañías, por ejemplo, la Sociedad Financiera para la Industria en México, era una sociedad que operaba en Francia, en Suiza, en Ginebra, Suiza, y en México, y le daba préstamos en francos a las compañías mexicanas. Obviamente les daba préstamos con mejores condiciones a las compañías de sus socios, como la compañía fundidora, como la compañía de La Laguna, donde también participaban, Acidosa, etcétera, ¿no? En esta representación vemos que las empresas estaban integradas verticalmente, es decir, producían los textiles, los vendían en sus tiendas y además tenían sus financiamientos, ¿no? Además, también estaban integradas horizontalmente, es decir, tenían muchos negocios del mismo tipo y eso les permitía abarcar más mercados, como son las tiendas o las fábricas textiles. Y además estaban diversificados, es decir, no se concentraron en un solo negocio, participaron en tiendas comerciales, en bancos, en compañías manufactureras de diferentes tipos. Está la azucarera, la cigarrera, las hidroeléctricas, la cervecería Moctezuma, la fábrica de papel San Rafael, que también era de las que tenía el monopolio en el papel, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí igual solo muestro una parte de los negocios. Bueno, ya entrando de lleno a lo que sería el funcionamiento de la empresa de Sidosa, tenemos que dentro de sus estrategias de producción, la compañía industrial de Orizaba funcionó igual que las fábricas que existían antes de 1800 a 1850. Esas fábricas estaban integradas en su producción, ellas sembraban su algodón, hacían los productos y luego las vendían en sus tiendas también. En general utilizaban la maquinaria que estaba en ese momento más actual y usaban la energía hidráulica antes. Cuando llega Sidosa se caracteriza porque ella cambia la escala de producción. Dentro de sus estrategias era comprar fábricas que ya existían, por eso compró San Lorenzo, Cerritos y Cocolapa, pero además fundar una empresa, una fábrica totalmente nueva, con tecnología reciente y que superara en escala o en volumen de producción a las que ya existía. Y entonces fundó en 1892 la fábrica de Río Branco, que a lo mejor ustedes lo recuerdan por los acontecimientos del 7 de enero, ¿no? Que fue la famosa huelga de Río Branco, donde se dice que de ahí se empezó a partir para la revolución. Bueno, esta fábrica, si ustedes observan aquí en los datos que les presento para 1912, tenía 42,000 usos. Esas son las principales máquinas, los usos, los telares. Los usos es donde sale el hilo, los telares los tejen. Y si se observan todos los demás, llegaban apenas a 20,000. Entonces, fue la primera fábrica en México de ese tamaño, que se comparaba a las fábricas que existían en Europa en el siglo XIX. Era la más grande de toda Latinoamérica. Tenía obviamente más número de empleados y también fue la primera, la compañía de Sidosa fue la primera empresa que tuvo una planta hidroeléctrica, que fue la de Rincón Grande. Con esta energía que producía, podía operar todas sus fábricas y venderle electricidad a los municipios de Orizaba, Nogales y Río Branco también. Bueno, aquí en todas las demás ilustraciones que voy a mostrar, comparo a Sidosa con las compañías textiles más importantes de la época, que era San Antonio Abad, cuyas fábricas estaban en el Estado de México y en el Distrito Federal, la compañía Bellán y compañía, que eran los dueños de la Magdalena para esta etapa, porque anteriormente habían sido otros dueños, la compañía industrial manufacturera, cuyas principales fábricas estaban en Querétaro y en Jalisco, CIPSA, que es la compañía industrial veracruzana, que era su principal competencia de Sidosa, aunque eran empresarios del mismo origen, sí había competencia entre ellos. Y bueno, esta también estaba muy cerca de Orizaba, en Ciudad Mendoza, lo que antes era el municipio de Necoxtla, Veracruz. La compañía industrial de Guadalajara, con sus fábricas en Jalisco, la compañía industrial de Ateisco, cuya fábrica estaba en Metepec, en Ateisco, Puebla, y La Hormiga. Todas estas compañías en conjunto
tenían casi el 40% del mercado de telas en México, ¿ok? Bueno, aquí pueden ver que Sidosa las llevaba de calle, ¿no? Tan solo por las máquinas que tenía en Río Branco, su producción era casi de 1 millón de piezas, mientras que los demás apenas si llegaron a producir un poquito más de 250,000 piezas, ¿no? Bueno, esa es su primer ventaja, la escala. La segunda, los recursos a los que tenía acceso. Obviamente, por ser uno de los empresarios más ricos en el país, también recibían concesiones de los gobiernos. Les daban terrenos, les daban facilidades en los impuestos y les dieron mucha agua. Una de las razones por las que ellos pusieron o compraron las fábricas que estaban en Orizaba es por todo el caudal de agua que ahí los ríos llevaban, el río de Río Branco, Orizaba, el río Tilipan, el río Pala, etc. Ellos, aquí enumero las concesiones que tuvieron desde 1889 hasta 1908. Si sumamos el volumen de agua que ellos manejaban, era 153 veces mayor que el de las otras compañías que estaban instaladas también cerca de Orizaba, que era CIPSA y la compañía de Santa Gertrudis, que hacía textiles de yute. Bueno, además, Sidosa, en 1912 le dice al gobierno, bueno, mira, yo tengo tantas fábricas, tengo hidroeléctricas, ya para esa etapa tenía 2 hidroeléctricas, he invertido casi 18 millones en 1912, presenta su balance y le dice, he invertido casi 18 millones aquí en la industria, ¿por qué no me amplías mis concesiones a 99 años? Porque estas tenían tiempo de 10, 15 años y tenía que volver a hacer el trámite, etcétera, etcétera. Entonces, la Secretaría de Fomento, que era en ese momento quien llevaba estos permisos, analiza su solicitud y dice, sí, de acuerdo, te vamos a aumentar las concesiones a 99 años. CIPSA intenta hacer lo mismo, dice, oye, pues yo también estoy invirtiendo, yo también necesito que me amplíen mis concesiones, pero a CIPSA le dice, pues no, porque realmente quien tiene más dinero invertido y quien es más mi cuate, pues son los empresarios de Sidosa, ¿no? A CIPSA le autorizan nada más 70 años, tampoco los tenían tan abandonados. Bueno, otra ventaja que tenían por encima de sus competidores era su forma de organizar sus procesos de trabajo. Sidosa, como les decía, con esta fábrica de Río Branco, fue la primera en utilizar una organización funcional donde existían departamentos dedicados a una operación específica. Juntaban todas las máquinas que hilaban y era el departamento de hilados. Todo lo que se hacía ahí se trasladaba al siguiente departamento, que también la organización funcional tiene la característica de ser un flujo continuo. Entonces, los hilos se llevaban para que se tejieran en el departamento de tejidos, donde estaban los telares, y de ahí se iban al departamento de estampados. Las fábricas de Sidosa también eran de las primeras y de las pocas que tenían más máquinas de estampado. Producían telas, no solamente manta, que era el principal producto que en esa época se utilizaba, ellos también producían telas elegantes, telas finas, que se utilizaban para casimires y que se vendían a las clases altas. ¿Okay? Aunque Sidosa no participó en el desarrollo industrial de México aportando inventos sobre maquinarias o sobre procesos de trabajo en sí, hizo algunas mejoras, como mejoró el proceso de tinte de las telas de algodón y sus demás competencias que les mostraba yo ahí. Solo en el periodo que yo estoy estudiando, al consultar el archivo de las marcas y patentes, me encuentro que solo CIPSA registró una mejora a los pícaros de telares. Realmente no sé a qué se refiere, pero me imagino que alguna parte de la maquinaria. Y de ahí, los que realmente sí aportaron ciertos inventos, podemos llamarle, a los padrones de corte y confección fueron los socios de Sidosa. Aquí vemos algunos ejemplos, que es una blusa patentada por J.B. Bear, que era dueña del puerto de Liverpool. Esta blusa estaba con un diseño que se amarraba por dentro, un cuello postizo y una falda ajustable del Palacio de Hierro. Había otros patrones de corte inventados antes, pero bueno, estos eran también un poco novedosos. La falda, por ejemplo, se iba ajustando de acuerdo a cómo lo necesitara la dama, ¿no? Si de repente nos excedíamos en la comida y necesitábamos más espacio, pues bueno, por la parte de adentro tenía unos botoncitos que hacía que se ampollara, ¿no? O si ya nos pusimos a dieta, pues hay que reducirla. Ok. Dentro ya de sus estrategias de comercialización,
ellos, al igual que las demás empresas, tuvieron sus semejanzas y sus diferencias con su competencia. Algunas de sus semejanzas fueron los canales de distribución que utilizaban. Producían la mercancía y la vendían a las tiendas. Las tiendas comerciales operaban como mayoristas o como minoristas y ellos eran quienes se las daban al consumidor. También existían ciertos agentes de venta. Estos agentes los barcelonetes tenían la tradición de las ventas ambulantes cuando vivían en su pueblo. Producían artículos de lana y se iban a venderlos a los pueblos cercanos. Eso mismo hicieron aquí en México. Había personas que se distribuían por toda la República y que vendían de puerta en puerta o ponían sus propios negocios, como les decía, muchas veces financiados por las tiendas principales de México. Esto les ayudaba, obviamente, a abarcar más mercado, a diferencia de su competencia que solo se concentraba a veces en la Ciudad de México. Por eso es que sus volúmenes de venta, como observamos aquí en estos datos de 1912 y 1913, eran también casi lo doble o un poquito más que los de las demás compañías, ¿no? Por ejemplo, en 1913 vende 4 millones y todos los demás apenas si llegan a vender 1.600.000, ¿no? Ok. Otra característica diferente de Sidosa a las demás compañías textiles eran las marcas que manejaban. A diferencia de su competencia, que tenía productos genéricos, que no les ponía nombres ni les ponía etiquetas, Sidosa diseñó muchísimas, de 1903, que es hasta desde 1890 se empiezan a registrar las marcas en México, y Sidosa desde 1890 hasta 1930 registra 72 marcas, mientras que sus demás compañías textiles, solo registran 14, la compañía de Atrisco. Cipsa solo registra 3. Entonces, bueno, ahí vemos que ellos sí querían distinguir a sus productos, que la gente los reconociera. Además de que algunos eran telas muy finas, los principales dibujos que manejaban era el león, que lo usan desde el inicio de su fundación como su logotipo principal hasta que se acaba y se le asignan a varias telas, el nombre de la compañía, y diferentes animales, ¿no? Bueno, sus competencias sí utilizaron los diseños, los nombres para telas y algunas etiquetas con animales, pero ya fue hasta 1912 y hasta 1920. Aquí vemos algunos ejemplos de compañía de Atrisco que usó el venado, San Antonio Abad el toro, Bellán es la del pavo real y la hormiga el caballo. ¿Okay? Bueno, estas también son algunas muestras, hay muchas más registradas. Dentro de sus productos, como ya les mencionaba, hacía principalmente telas finas que iban hacia las clases altas. En eso también se distinguió de su competencia. Sus clientes eran muy especiales. Por ejemplo, en 1920, cuando ocupa la Secretaría y la Subsecretaría de Guerra y Marina el general Joaquín Amaro, él compraba sus productos personales y todos los uniformes para el ejército en la ciudad de Londres. Lamentablemente yo no tuve acceso a los archivos de Sidosa. Sidosa está en un proceso de quiebra y no es posible consultar sus archivos. Entonces tuve que hacer uso de otros archivos para ir armando la historia de la empresa. En el archivo de Fernando Torres Branca y Plutarco Elías Calles, que está aquí en La Condesa, encontré una muestra de las telas con las que hacían los uniformes para el ejército en 1924 a 1928. Aquí está el padrón donde los tomaban las medidas. No puedo saber exactamente si se produjo en Sidosa, pero puedo tener la certeza que parte de los uniformes del ejército sí se producía en Sidosa, dado que la ciudad de Londres era uno de los principales clientes de la compañía industrial de Orizaba, ¿no? Bueno, ya entrando en las estrategias laborales, Sidosa, a comparación de las demás compañías textiles, ofreció siempre salarios más altos, prestaciones de seguridad social, y se iba adaptando a las leyes laborales y los cambios que se dieron en el gobierno. Bueno, esto no precisamente porque sus empresarios estuvieran muy preocupados por la calidad de vida de los empleados, sino porque cuando instalaron sus fábricas en estos municipios, o más bien en esta región de Orizaba, donde no existían los municipios, que era Río Branco, necesitaban atraer a la mano de obra. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ofreciendo salarios más altos, ¿no? Entonces, llegaban, se instalaban, les daban vivienda a los trabajadores, les dieron servicio médico, les pagaban cierto porcentaje del salario, la mitad si tenían un accidente, también les daban tiempo extra. Si vemos en los salarios de los obreros, para 1920, que es el dato que les muestro,
sus salarios llegaban casi a los 3 pesos, 2.68, 2.91, mientras que en las demás fábricas el más cercano era de 2.78 y demás estaban abajo de 1 peso, ¿no? Estaban en 1 peso, entre 1 y 2 pesos. De hecho, en 1925 el gobierno convoca a los empresarios a la segunda convención textil, donde fijan unos salarios para toda la industria que era de 1 peso para los obreros en general. En 1925, o sea, Sidosa ya pagaba 2 pesos 91 desde 1920, ¿no? Entonces ahí vemos que también esa era una de las estrategias para atraer trabajadores. Y bueno, dentro de sus estrategias financieras, lo que ellos utilizaban fue, como ya vimos, diversificar sus inversiones. Por ahí dicen que no hay que poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Porque pues, si se te cae la canasta, olvídate los huevos. Entonces, utilizaban muchos negocios, además de los que ya les nombré. A partir de desde que llegan a Orizaba, ellos empiezan a comprar muchos bienes inmuebles. También invertían en bienes inmuebles. Y después de 1917, cuando a nivel mundial empieza a cambiar el padrón de acumulación y los textiles ya no son lo que deja más ganancias, ellos empiezan a enfocar a otras industrias y empiezan a sacar sus inversiones de esos 18 millones que yo les decía que tenían en 1912, cuando les amplían las concesiones de agua. Ya para 1920 empiezan a reducir sus inversiones a 16 millones, a 11 millones, ¿no? Porque se dan cuenta que los textiles ya no les daban las mismas ganancias que antes. Además, cambiaron muchas circunstancias en el país. Estuvo la Constitución de 1917 y luego que les obligaba a darle más prestaciones a los trabajadores. Y luego, bueno, vino la crisis de 1929, que fue realmente lo que les afectó más. Entonces decía, también utilizaran sus redes de financiamiento interno y externo, que no otras empresas tenían, ya les mencioné las compañías. Y utilizaron también la misma lógica de las tiendas comerciales. No gastaban mucho y guardaban su dinero, lo ahorraban y lo reinvertían. Por ejemplo, aquí vemos cómo va creciendo el capital de Sidosa desde que se funda hasta 1974. En ello, gran parte de este crecimiento del capital se da porque utilizan sus utilidades. Desde que se funda la empresa, ellos deciden poner una cláusula donde había un fondo de reserva, que el 10% de todas las utilidades se iba a ese fondo de reserva. Las otras compañías textiles manejaban un porcentaje de 5%. Aparte de ese fondo de reserva, tenían un fondo de garantía, un fondo de previsión, un fondo del seguro, etc. Buena parte del dinero lo guardaban porque sabían que una empresa industrial necesita estar cambiando la maquinaria, necesita irse actualizando en tecnología y eso requiere mucha inversión. Entonces, por ejemplo, en 1908, que el capital crece a 15 millones, de estos 6.500.000 pesos, 3 millones fueron aportados del fondo de reserva. En 1920, que es cuando se da el último gran aumento del capital dentro del periodo que yo estoy estudiando, todo ese aumento que se dio era de las reservas que ya tenían acumuladas los socios, o sea, que sí guardaban algo de su dinero. Aquí también observamos que ya para 1931 se registra la primera disminución del capital y es cuando tienen su primera pérdida. Desde 1889 hasta 1931 tienen su primera pérdida. Ni la revolución, ni los conflictos del 1907 en la huelga de Río Branco, ni la crisis del 29, en el 29 impactó en sus ganancias, a diferencia de otras empresas que, pues, realmente la revolución ya está demostrado por otros investigadores, no afectó a la planta productiva, solamente la distribución y la distribución de mercancías y la compra de materia prima, porque el transporte, lo que era el ferrocarril en ese momento, estaba constantemente interrumpido. Entonces eso fue lo que provocó. Realmente a Sidosa lo que más le pegó fue la crisis de 1929. Esta fue una crisis de consumo, la gente no tenía dinero para comprar y las fábricas en ese momento a nivel mundial estaban acostumbradas a producir de más, ya tenían contratos de venta hechos con un precio fijado, entonces esa mercancía sabían que la iban a vender. ¿Qué pasa cuando la gente ya no compra? Las tiendas ya no le solicitan a Sidosa más mercancía. Recordemos que los principales clientes de Sidosa eran clientes de las clases altas, donde les pega el ingreso y ya no compran telas finas, la manta la seguían comprando, que era como un producto básico.
pero las telas finas ya no. Entonces Sidosa se queda con toda su mercancía ya acumulada en los almacenes. Le pide al gobierno, en 1930 le pide que por favor le permita trabajar solo unos días a la semana. De hecho, todas las fábricas de la industria textil le piden trabajar solamente 4 días a la semana. El gobierno se los autoriza porque Sidosa amenaza en 1931 con liquidar la empresa y llevarse todo su dinero. Entonces dice, no, espérate, no. Mejor te dejamos que trabajes los días que tú necesitas y con eso solucionamos un poco esta crisis de sobreproducción. Obviamente eso pues se ve reflejado en sus ganancias. Aquí, por lo que he mencionado, observamos que Sidosa tuvo mayores rendimientos económicos que las demás empresas textiles. Aquí solo la comparo con CIPSA, que era su principal competencia, pero vemos que sus rendimientos sobre la inversión pues fueron mucho más altos, del 26, 28%, mientras que CIPSA tenía 22, 14, etc. Y ya para 1931 su pérdida también fue mucho más grande que la de CIPSA, ¿no? Ok. Bueno, los efectos que tuvo esta empresa dentro de la región de Orizaba, considerando los municipios de Río Branco, Nogales e inclusive Santa Rosa, que también es donde estaba la fábrica de CIPSA, fue desarrollo urbano y de infraestructura. Hicieron calles, drenaje, alumbrado público, escuelas, obviamente también detonaron el crecimiento demográfico. De hecho, algunos municipios no existían hasta que ellos llegaron, como es el caso de Río Branco o Ciudad Mendoza, con los de CIPSA. Aquí vemos un poco la población, cómo fue creciendo. Y sobre todo, por esta producción tan grande que tenían, por estas ganancias que provocaron, hicieron que Veracruz en ese periodo y hasta 1935 fuera uno de los estados con mayor producción industrial del país. De hecho, como observan ustedes, en 1930 Veracruz es el primer estado o el estado con mayor producción industrial. Recuerden que el Distrito Federal no lo consideramos un estado, entonces estábamos por encima de Nuevo León, de Puebla, ¿no? Y bueno, lamentablemente ahora somos el quinto estado más pobre de la República Mexicana y nuestra principal producción es agrícola, ¿no? Pero las causas de por qué Sidosa empezó a declinar y por qué también Veracruz perdió el liderato dentro de la producción industrial, pues ya es necesario realizar un estudio diferente al que yo estoy planteando el día de hoy. Bueno, finalmente yo puedo concluir que en el periodo que yo estoy estudiando, de 1889 a 1930, Sidosa logró ser una de las empresas más redituables gracias a que fue pionero en la tecnología. Hablamos de que fue el primero en utilizar la hidroeléctrica. También fue pionero en las marcas y en la escala de producción. Tenía más concesiones del gobierno que otras compañías. Utilizó diferentes fuentes de financiamiento interno y externo. Tenía una red muy amplia de distribución o de comercialización de sus productos. Y sobre todo por las redes sociales y de negocios a los que pertenecieron sus accionistas. Y bueno, estas son algunas de las fuentes que consulté y eso sería todo de mi parte. Ahora les cedo la palabra a ustedes por las dudas o cuestionamientos que tuvieran.